Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy tengo el gusto de conversar con Ana Escauriaza, que nos acompaña desde España para este episodio. Ana se especializa en la historia contemporánea del País Vasco y de Navarra. Es graduada en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra y obtuvo un doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Su investigación se centra en el impacto de la violencia de ETA en las universidades, tema sobre el cual ha escrito su libro Violencia, Silencio y Resistencia, ETA y la Universidad, 1959-2011. Y en el episodio de hoy pues conversaremos con Ana sobre los hallazgos de su investigación, por qué las instituciones académicas y religiosas han sido un blanco básicamente de ataques violentos por parte de distintos grupos de terror. Así que muchas gracias por acompañarnos, Ana. Muchas gracias por la bienvenida, por haber dicho bien mi apellido, por todo. Un gusto. Pues me gustaría conversar primero sobre tu trayectoria, ¿verdad? ¿Qué has hecho hasta ahora y cómo te interesaste en estudiar la violencia de ETA en las universidades? Bueno, mi trayectoria no es muy larga porque no me ha dado mucho tiempo todavía, pero después de estudiar la carrera hice un máster de investigación en la Universidad de Valladolid, que es un requisito obligatorio para poder hacer el doctorado, y luego hice la tesis en la Universidad del País Vasco, como has mencionado, y yo me interesé por el tema de ETA porque cuando estaba estudiando la carrera en Navarra, yo soy de Bilbao, por tanto, en teoría he vivido en un contexto que ha sufrido la violencia de ETA durante muchos años. De hecho, tengo un recuerdo muy nítido de uno de los atentados, que fue el asesinato de Fernando Buesa y de su guardaespaldas, que se llama Jorge Díaz, en Vitoria en el año 2000, que yo era pequeña, pero lo recuerdo porque vivíamos muy cerca del lugar donde fue el atentado. Pero aún así no formaba parte de mi mapa mental, no era algo cotidiano en mi vida, en parte porque, claro, me he encontrado ya siendo muy joven, no es como la edad de mis padres o de mis hermanos mayores, y luego en parte porque es un tema del que no se habla tanto. Entonces, cuando estaba estudiando la carrera, un profesor, Javier Marrodán, me sugirió que entrevistara a un amigo suyo que acaba de publicar un libro, se llama Salvador Ulayar, y a su padre lo mataron en el año 79 en un pueblo que está muy cerca de Pamplona, que se llama Echarri-Aranaz. Lo mataron delante de él, de Salvador, de 5 disparos. Y conocer su historia, entrevistar a Salvador y darme cuenta de ese sufrimiento, la verdad es que me impactó, quizá más todavía siendo vasca, ¿no? Y cómo puede ser que haya tantas víctimas que no tienen reconocimiento, de las que no hay memoria, de las que ni siquiera alguien que es vasco tiene conciencia de su existencia, ¿no? y de que es un sufrimiento muy real y muy palpable. Entonces, como yo tenía esto de mi etapa universitaria, cuando me planteé sobre qué tema hacer la tesis, tenía claro que quería hacerlo sobre ETA, quería hacerlo sobre algo que mereciera la pena. Y aunque no lo leyera nadie, ¿no? Que nunca me iba a imaginar ni que me iba a dedicar a esto, ni que iba a publicar el libro, ni nada. Y fue uno de mis directores de tesis el que me sugirió el tema de ETA en la universidad, precisamente porque él trabaja en la Universidad del País Vasco, es catedrático ahí, lleva prácticamente toda su vida profesional ha sido ahí, y me dijo, este tema está sin investigar, ¿por qué no te lanzas? Y yo la verdad es que me fié de él, y luego una vez dentro del tema me di cuenta de todas las implicaciones, ¿no? y del reflejo tan fuerte que tiene la universidad en el resto de la sociedad, y por tanto cuánto me enseñaba sobre la sociedad vasca y navarra aprender sobre el ámbito universitario. Y luego ya, trabajo en la Universidad de Navarra, o sea, antes de terminar la tesis me fui a la Universidad de Navarra y ahí trabajo, y ya desde que defendí y publiqué el libro pues sigo sacando sobre otros temas, etc. Buenísimo. Tal vez para nuestros oyentes de Hispanoamérica que tal vez no estamos tan familiarizados con este tema, ¿cuál es el sentir, digamos, en España con respecto a ETA actualmente? O sea, ¿es un tema que se habla o es un poco más tabú? ¿Cómo se percibe y se vive? Quizás es un tema complicado del que hablar. ETA es un grupo terrorista que no lo he mencionado, y quizá también hay algunos oyentes que no lo saben. No es el único grupo terrorista que ha tenido España, porque ha habido muchos, por desgracia, al igual que en el resto de Europa ha habido muchos grupos terroristas,
pero sí que es el más mortífero de los que hemos sufrido, también el más largo en el tiempo. Nace en el 59, de sus últimas víctimas en España son en 2010, la última es en 2011, pero es un francés, y su autodisolución es en 2018. Por tanto, hablamos de 50 años de trayectoria y de 853 víctimas mortales, pero también hablamos de 2.000 heridos y de muchísima extorsión económica, pero también de la propia vida, ¿no? De gente que tiene que vivir con guardaespaldas, con el miedo, con la amenaza, de muchísima gente del País Vasco y de Navarra que ha tenido que irse porque no quería, ¿no? Porque vivía amenazada, etc. Entonces, este grupo terrorista actúa en España en 2018, se supone, ¿no?, que ya es la autodisolución. Y yo creo que ahora mismo el sentir en España, pues diría que es distinto en el País Vasco y en Navarra que en el resto de España. Muchas veces el resto de la población española tiene muy poco conocimiento en algunos casos. En otros es al revés, tienen mucha mayor conciencia porque no tienen miedo a hablar de política, que es algo que me parece que es mucho más común. En País Vasco y Navarra llevamos 50 años sin poder hablar de política. También eso marca una sociedad, ¿no? Y marca un estilo de relacionarse, de expresarse con libertad, no en el ámbito académico, que por supuesto que es mi tema, sino en cualquier ámbito de la sociedad civil. No te atreves a decir lo que piensas porque no sabes lo que piensa el de enfrente, o porque prefieres no hablar de temas polémicos. Entonces, y creo que quizá la mayor, para mi opinión personal, la mayor pena en el caso de España es olvidarse de las víctimas, ¿no? O sea, no darse cuenta de que aquí ya no es, no sé, ETA es un grupo terrorista que ha hecho mucho daño, que matar está mal, ¿no? O sea, el punto está en deslegitimar el terrorismo, que creo que es una tarea que tenemos pendiente, que también para eso existimos, pues, los investigadores, también tenemos un centro memorial para las víctimas del terrorismo, que es único en Europa, pero sí que hace falta quizá mayor, es lo que intentamos a través de la investigación y de la divulgación, pero es difícil, ¿no?, llegar a toda la población y que realmente la población diga, esto no se puede olvidar, ¿no? Y las víctimas tienen que ser protagonistas de todo esto y no podemos simplemente pasar página porque queramos decir, pues ya no hay violencia, pues ya no pasa nada. No, hombre, no. Efectivamente, miramos hacia adelante, por supuesto, pero antes de pasar la página habrá que leerla, ¿no? Y habrá que enterarse de lo que hemos hecho, de lo que nos ha pasado y sobre todo de cuánto ha sufrido tanta gente. Buenísimo. Creo que tu respuesta nos permite comprender un poquito más, primero porque estamos hablando del tema, pero también digamos lo que implica, ¿verdad?, para todo un país. Y bueno, en tus investigaciones también exploras cómo ETA consideraba a las universidades como un objetivo estratégico al cual debían atacar, básicamente. Para ponernos en contexto, ¿en qué consistían esos ataques de ETA a los grupos académicos y quizá cuáles eran esas motivaciones que existían? O sea, yo creo que al igual que cualquier ideología totalitaria, el ámbito intelectual universitario siempre es peligroso y siempre vas a ir a por él, ¿no? O sea, siempre vas a intentar o callarlo o dominarlo, ¿no? Porque ahí se forman el futuro de un país y también porque de ahí pueden salir sobre todo las mayores críticas, ¿no? Y esto lo hemos visto con el régimen nazi, ¿no? Y desde la quema de libros hasta, ¿no?, los asesinatos de profesores universitarios. También lo ves en el ámbito, por supuesto, de la China de Mao, lo ves con Pol Pot en Camboya, lo que sea, ¿no? O sea, que en cualquier régimen totalitario esto sucede. En el caso de ETA es muy interesante, bueno, yo creo que quizá es como de las cosas por las que tenía sentido también hacer una tesis sobre este tema y que yo no lo sabía y sin embargo, pues mi director de tesis sí, es como prácticamente desde que nace le interesa a la universidad. Esto es algo que, por ejemplo, en la primera entrevista que hice para la tesis a uno que había sido rector de la Universidad del País Vasco, me dijo, este señor estaba amenazado por ETA, tuvo que irse del País Vasco después de ser rector, estuvo escoltado mientras lo era, etc. Pero aún así, él me dijo, no tienes tema de investigación, o sea, la universidad no ha sido un objetivo de ETA. Y cuando yo terminé mi tesis y fui a publicar el libro, le pedí a él y a otro de los que habían sido rectores que prologara el libro. Y él en el prólogo lo que dice es, yo pensaba esto y me equivocaba, ¿no? O sea, como visto en recorrido te das cuenta de que la universidad ha sido un objetivo y además desde el principio por este mismo motivo, porque ha intentado dominar y cuando no le ha salido como ha querido, o sea, cuando no ha podido conquistar ese ámbito, ha ejercido la violencia. Ha sido muy distinta
según se tratara de universidades públicas o universidades privadas. Okay. Perdón. En el caso de las universidades privadas, lo que vemos es, sobre todo en el caso de la Universidad de Navarra, ataques con bombas. Y en el caso de, claro, que es un ataque de una violencia muy indiscriminada por una parte y por otra de un golpe de efecto muy fuerte. Atacar a una universidad es muy fácil, ¿no? Porque simplemente pues lo que hicieron, ¿no? Vas, pones una bomba en un coche. En el caso de las dos primeras es dentro del edificio, pero es sencillo en el sentido de que no es una embajada, ¿no? Y luego en las universidades públicas, sobre todo en la Universidad del País Vasco y la Universidad Pública de Navarra, que nacen en el año 80 y en el 87, es decir, mucho después del nacimiento de ETA, que es del 59, cuando nacen estas universidades, nacen sin responder al proyecto de universidad que quería ETA, ¿no? Que era una sola universidad para las 4 provincias, o sea, que incluyera Navarra y las 3 provincias vascas, y sobre todo una universidad dominada por ellos. Entonces, el tipo de violencia es quizá menos obvia, ¿no? En el sentido de no te pongo una bomba, aunque bueno, en el año 2000 hubo un intento de bomba que no explotó, pero es una violencia muy dura también, porque es tener jornadas de lucha de una violencia muy fuerte, ¿no? En la que destrozas mobiliario universitario, en el que amenazas directamente o ejerces violencia física contra profesores y alumnos que deciden no participar de esa jornada de lucha. Luego tienes una violencia en clase en la que el profesor sabe que tiene alumnos que son del entorno, que cuchichean entre ellos y tú sabes que lo están haciendo para intimidarte. Tienes momentos en los que, por ejemplo, hay una concentración para protestar por el asesinato de una persona y lo que tienes enfrente son compañeros de trabajo, es decir, compañeros de despacho, alumnos que se ponen enfrente y se dedican a insultar, se dedican a lanzar piedras, llevan carteles a favor de ETA o gritan ETA mátalos. Entonces, es un tipo de violencia que, como decía, quizá no es tan obvia y a la vez es muy dura de llevar, ¿no? Porque te impone y consiguen el mismo objetivo, que es que tengas miedo, ¿no? O sea, que tengas ese terror que te impida hablar. Entonces, la violencia ha sido distinta según las públicas y las privadas, pero desde luego que en ambos casos se puede hablar de una violencia y del objetivo de transmitir el mismo mensaje que al resto de la sociedad, y es: estás bajo mi mirada, ¿no? Quizá no tengo capacidad para matarlos a todos, porque no la tengo, y eso es verdad, pero estás bajo mi yugo, ¿no? Y si decides responder, también yo voy a actuar, o al menos vas a tener el miedo de no saber si voy a ir o no. Y bueno, ahorita nos comentabas un poquito de cómo esta presión, aunque no siempre fue violenta, pues sí había mucha presión, mucho hostigamiento y miedo, pero justamente para obligarlos a no resistir, ¿verdad? A no sublevarse, digamos, crear esta pugna. Sin embargo, sí hubo una resistencia cívica dentro de las universidades, como fue el caso de la Universidad de Navarra, por ejemplo. ¿Qué caracterizaba a esta resistencia y qué se logró a través de ella? Pues mira, como la violencia es distinta según se trate de públicas o privadas, la resistencia responde, claro, al tipo de violencia que has recibido. Claro. Entonces, en el caso de la Universidad de Navarra, por ejemplo, tiene una forma de responder igual en cada uno de los ataques, que es perdonan a los terroristas, condenan el atentado y deciden seguir trabajando. De hecho, cada vez que hay una bomba en la Universidad de Navarra, al día siguiente se abren las clases y todo sigue funcionando como si no hubiera pasado nada. Visto desde fuera, a veces puede parecer un tipo de respuesta que uno dice, pero ¿por qué no hacéis una...? A veces había concentración también, ¿eh? O sea, que 5 minutos de silencio o lo que fuera. Pero en contraste con otros tipos de resistencia, podría parecer, ¿por qué no hacéis algo más llamativo o haces, no sé, una nota de prensa? No tengo ni idea. Pero yo creo que es un tipo de respuesta que justo lo que intenta es decir, tú me pones una bomba para que yo cierre mis instalaciones, para que yo tenga miedo, para que yo no haga o no me dedique a lo que me tengo que dedicar, que es a dar clase en la universidad. Por tanto, te respondo justo con la moneda que tú no quieres recibir, que es voy a seguir dando clase, no voy a callarme y no voy a cerrar. Entonces, este es el tipo de respuesta que da la Universidad de Navarra. ¿Qué es lo que hacen las universidades públicas? Pues es una cosa, creo que bonita, como en el ámbito universitario surge enseguida concentraciones de paz. Hay una plataforma que se llama Gesto por la Paz, que es una de las plataformas más importantes de resistencia contra ETA, que surge en los años 80, y desde los 80 en las universidades públicas hay Gesto por la Paz universitario y se concentran en los campus. Es verdad que suele ser poca gente, por lo que decía también antes, hay
hay una contramanifestación cada vez que los manifestantes en contra de un atentado o de la muerte de alguien se manifiestan, y entonces eso al final pues da miedo. En las universidades privadas también hay Gesto por la Paz universitario a partir de los 90. Y luego diría que un tipo de resistencia original en las universidades públicas, que por supuesto no todo el mundo la comparte, porque luego pues, hay diversidad de opiniones, aunque uno esté en contra de ETA, puede haber distintas formas de resistir. Sí que hay, surge por una parte el Foro de Ermua, desde el ámbito de la Universidad del País Vasco, aunque también se suma gente de la Universidad Pública de Navarra sobre todo, y más adelante nacerá Basta Ya. Pero tienen una característica de mayor activismo, ¿no? De hecho, ellos no es tanto dilo con tu silencio, como decía Gesto por la Paz, ¿no? De simplemente estate 5 minutos o 15 en silencio. Es que al principio eran 15, pero lo tuvieron que reducir a 5 por la presión que había durante todo ese tiempo. Okay. Y en silencio no condenar atentados, sino que ellos justo decían, no, hazlo con la palabra, ¿no? O sea, que hubiera, y de hecho hay muchos artículos en prensa, etcétera, ¿no? O sea, de conferencias y de sacar a la palestra que esto está pasando y que esto no está bien. Y es una respuesta puramente universitaria. Y luego hay una reacción que es especialmente importante, porque creo que era poco conocida, y es las manifestaciones que se dan a raíz del asesinato de Francisco Tomás y Valiente, que es un profesor universitario, que un terrorista que se llama Jon Bienzobas entra en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid y le dispara 3 veces y lo mata en su despacho de la universidad, lo cual, pues en palabras de su hijo, pues no solo es un atentado, sino que es profanar la universidad, ¿no? Como el templo de la universidad, pues con un atentado ahí mismo, ¿no? Y matar a uno de sus profesores en la propia universidad. Y la respuesta que suscitó el asesinato de Francisco Tomás Valiente fue histórica, ¿no? O sea, y surgió del ámbito universitario. Y en concreto, los alumnos salieron, y los profesores también, con las manos pintadas de blanco para protestar contra ETA. Y es un símbolo que después se haría absolutamente irreconocible después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Que sí que es un asesinato que en España es muy conocido, es probablemente, ¿no?, el más simbólico, la reacción, ¿no?, el asesinato, por lo especialmente duro que fue, por el momento histórico en el que sucedió, etc. Pero yo, una de las tesis que sostengo es, bueno, los universitarios se adelantaron a esa resistencia de toda la sociedad cuando hicieron esas manos blancas por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente en el 96, que es un año antes del acontecimiento de Miguel Ángel Blanco en el año 97. Ok. Y a ver, hablando un poquito de cómo estos ataques han afectado la libertad de pensamiento y de expresión, ¿crees que, bueno, en su momento, cuál fue el efecto que tuvo, y crees que esos efectos siguen hoy en día? Pues yo creo que es inevitable que si tú vives en un contexto de miedo, no digas siempre lo que piensas. Claro. Es verdad que yo me he encontrado, he dicho muchas entrevistas, y muchos te dicen, yo siempre hablé y dije lo que quería en clase. Y yo no es que no los crea, o sea, los creo, ¿eh? Pero también estoy segura de que hubo muchos otros que no. También estoy segura de que hubo talento universitario que no quiso venir a las universidades del País Vasco de Navarra por ese miedo, y es una forma de silenciar. O sea, hay talentos que nos hemos perdido, o bien que no han venido, o bien que se han ido porque no estaban dispuestos a vivir en ese ambiente. Y luego tengo el ejemplo de un profesor de la Universidad del País Vasco en Leioa, que me dijo en la entrevista que cuando él supo, él se escribía en prensa, había estado en el Foro de Ermua, y que cuando supo que estaba, vamos, que era uno de los objetivos de ETA, y él me lo decía así, dice, preferí dejar de escribir en prensa porque tenía algo más valioso que mi opinión, que era mi vida. Entonces, hombre, que se han acallado voces y que ha habido gente que ha decidido dejar de hablar, es evidente. Y el reflejo que tiene hoy en día, pues en el fondo antes lo he dicho un poco, ¿no? O sea, yo creo que en el País Vasco, más en el País Vasco que en Navarra, pero yo creo que en ambas sociedades es difícil hablar de política, es difícil que eso no haya tenido una huella. Y no solo, claro, por todo el talento que hemos perdido, o sea, toda la gente que se ha ido. Bueno, por supuesto, la mayor pérdida son las vidas humanas, eso, vamos, claro, no tiene comparación. O sea, lo peor que hemos perdido son todas las personas que han sido asesinadas, son en toda España, no solo en el País Vasco y en Navarra, pero luego, sumado a eso, vivimos en una sociedad pues, que tanto del ámbito empresarial como del ámbito académico,
no sé, gente que ha decidido no venir de vacaciones al País Vasco porque no estaba dispuesta, ¿no? O sea, que, no sé, son una serie de cosas que en el fondo son incontables, o sea, no puedes calcularlas porque pues son de las cosas que te roba el terrorismo, ¿no? O sea, de las que te roba la violencia. Bueno, hay muchas preguntas y poco tiempo, pero me gustaría también hablar un poquito del tema de la religión y de la relación que tiene con la violencia. Entonces, ¿qué has estudiado tú al respecto? O sí, en tu experiencia profesional, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Pues es un tema que me interesa mucho, el tema de la religión y la violencia, y en el que me estoy adentrando ahora. Entonces, tampoco ahora mismo es un tema del que sea experta, pero bueno, es un tema que me interesa mucho. Y me interesa porque, en el fondo, hay muchas cosas que confluyen en el mismo momento, ¿no? El terrorismo de ETA se llama terrorismo de tercera oleada y surge o está en torno a otros que también son de tercera oleada, que son en el año 68, ¿no? Con todos los movimientos de mayo del 68. En el año 68, en las sociedades, sobre todo no occidentales, y en el ámbito católico en concreto, se estaba sufriendo ya el posconcilio, ¿no? El posconcilio había terminado ya para el 68, pero lo que era el posconcilio y toda la crisis conciliar en el mundo católico, pues también no tuvo sus consecuencias. Y en concreto en América Latina, que tiene una influencia muy fuerte para los terroristas, con todo el surgimiento de la teología de la liberación, ¿no? Y con esa unión de marxismo y cristianismo. Entonces, pues en el fondo sí, o sea, es una mezcla explosiva, ¿no? entre América Latina, que no tiene nada que ver con Europa, pero que a la vez los terroristas de ETA hablan también de la liberación del pueblo, piensan que son guerrilleros. No lo son, porque de hecho conceptualmente se distingue entre terroristas y guerrilleros, porque tienen una serie de diferencias, pero ellos a sí mismos se consideran guerrilleros y que están liberando una patria, al igual que puede ocurrir en guerrillas de América Latina que piensan que están haciendo lo mismo. La influencia de la teología de la liberación es mucho más fuerte en Latinoamérica, que además es donde surge. En el caso de Europa, bueno, y luego, por supuesto, podríamos hablar de terrorismo y religión si nos metiéramos en el tema del yihadismo, ¿no? y del Claro. Islam. Pero si nos centramos en los que tienen un background católico o cristiano, claro, tenemos en Irlanda del Norte también un tipo de terrorismo en el que el conflicto previo, no diría que es religioso, pero es evidente que estamos hablando de protestantes que quieren la unión, o sea, que son unionistas y que también son monárquicos, con los irlandeses, que son católicos y que son republicanos y que lo que quieren es separarse, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un componente, pero bueno, también la sociedad irlandesa vivía en un contexto en el que sí que había o sea, sí que los católicos eran discriminados por el hecho de ser católicos. En el caso de España, pues en el contexto en el que nace, que es en el del franquismo, y en una sociedad que era profundamente católica. Claro, y eso si lo comparas con América Latina, pues es que en el fondo es como muy difícil de comparar. Pero sí diría que en el caso de Europa hay más bien una desacralización y un cambio de sacralidad, ¿no? O sea, el pasar de Dios a la patria, ¿no? Y de ese amor a Dios, amor a la patria. Y de hecho, se me viene a la cabeza ahora un terrorista que lo que dice es que él se había formado en un catolicismo más avanzado, no tan retrógrado y de ideas, ¿no? Entonces, a veces ellos mismos establecen una diferencia entre la iglesia de verdad y una iglesia que es, claro, que es la iglesia, ¿no? Que es la jerárquica, la católica, la de verdad, pero que, claro, no justifica su violencia. Pero, en general, el terrorista, por lo menos de ETA, en general no, o sea, nunca mata por Dios, no es el objetivo, y tampoco, o sea, es más, tiene que hacerse violencia, ¿no? O sea, el decir, yo puedo haber nacido católico, pero yo lo que hago es justo avanzar, ¿no? O sea, dejar esto atrás porque es algo del pasado y algo que me han inculcado, pero que tengo que abandonar. En el caso de la guerrilla latinoamericana, es distinto precisamente por el tema de la teología de la liberación, ¿no? y de la influencia que tiene ese concebir a Cristo como un liberador del pueblo, ver al pobre como, ¿no? parte de, ¿no? como el mismo Cristo, y entonces si mato, pues en el fondo no estoy matando,
no estoy haciendo mal, ¿no? No va contra mi religión, pero bueno, por ejemplo, Camilo Torres, que es un sacerdote guerrillero, él mismo, y lo escribe, lo digo de memoria, o sea que tampoco, pero él dice que tiene que renunciar al sacerdocio porque sabe que es incompatible, ¿no? Entonces, quizás es difícil que uno se quite su background o su formación o aquello en lo que cree, y a la vez no matan por la religión, que eso es importante, ¿no? O sea, el objetivo siempre es político, o sea, no hay un objetivo religioso, no quieren imponer la religión a los demás. Claro. Entonces, claro, al nacer esa violencia en contextos religiosos, pues es inevitable que lo sean, ¿no? O que al menos hayan tenido una práctica religiosa en algún momento de su vida o que sean bautizados o lo que fuera. Pero no matan por Dios, ¿no? O sea, no... Sí. Y al menos en el caso de Europa yo creo que tienen que renunciar a ese background, ¿no? Y decir, yo tengo que superar esto porque en el fondo la religión católica lo que te dice es que matar es o sea, no matarás, ¿no? Entonces claro, no es compatible. Y en cambio, en el caso del yihadismo, que claro, también sería muy complicado resumirlo aquí, pero si bien también diría que, bueno, que la motivación es política, ¿no? Tampoco es religiosa, pero el componente religioso es mucho más fuerte, porque sí que quieren imponer, ¿no? Y que haya una unión entre religión y Estado. Entonces, eso, claro, y como en todo, de hecho las conferencias episcopales en América Latina sí que condenaron la violencia, no se puede decir que hubiera un apoyo a la violencia en América Latina, desde luego en España tampoco se puede decir que hubiera una violencia, aunque muchas veces se diga, no es, o sea, está demostrado y hay artículos, aunque evidentemente haya deficiencias. O sea, la Iglesia, por una parte, no puede responder de todos sus miembros, porque existe la libertad, y por otro lado, claro, dices, pues igual que en la universidad hubo fallos, ¿no? y las instituciones universitarias pues, podían haber respondido con más valentía en algunas ocasiones, sí que es verdad que a la Iglesia se le exige más, tiene sentido que se le exija más, porque también es una institución, una garantía moral que te da, y al mismo tiempo es injusto, ¿no? O sea, a veces la mirada que hay de lo que tenía que haber hecho la Iglesia o lo que tenía que haber dejado de hacer, cuando hizo bastante más que muchas otras, podríamos decir, gremios, y luego porque también, al menos por ejemplo en el caso de España, ha pedido perdón, cosa que no han hecho otras instituciones, ¿no? Que no hicieron nada tampoco, porque el miedo es una cosa también muy poco controlable, ¿no? O sea, no... Claro. Sí, y luego que lo que decía antes también, en perspectiva, es muy fácil decir lo que yo hubiera hecho, pero cuando tú estás, ¿no? En ese momento de tensión máxima, pues claro, quién sabe, ¿no? Claro. Creo que este tema va para otro episodio completamente, a lo mejor te contactamos más adelante para hacer una parte 2 solo sobre eso. Pero bueno, para ir cerrando un poquito, ¿qué crees que podemos aprender como sociedad, como académicos, como creyentes, de la experiencia de las universidades vascas y navarras con la violencia de ETA? Bueno, como he dicho antes, yo creo que, claro, visto con perspectiva, todo siempre es fácil de decir. Sí. Pero, dado que esto ya ha pasado, yo creo que, sí, supongo que siempre merece la pena hablar, ¿no? Y siempre merece la pena dar una respuesta. En el caso, desde luego, del mundo académico, es tu trabajo, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos, los académicos, pero bueno, también otras profesiones, como puede ser el periodismo, por ejemplo, claro, que te dedicas en el fondo, ¿no? Pues a intentar difundir la verdad, ¿no? y a dar herramientas a los demás de criterio, no imponer tus ideas, sino dar herramientas y criterio. Y yo creo que es una responsabilidad que viene con el cargo, ¿no? O sea, si tú eres profesor universitario o eres periodista, pues tu trabajo es hablar de lo que está pasando, ¿no? No, pues ni callarte, ni, bueno, por supuesto, ni ocultarlo. Y dentro de que el miedo es una cosa lícita, y yo, la verdad es que yo no puedo decir qué es lo que haría porque no lo sé, pero si se trata, ¿no?, de la pregunta que me hacías de aprender, diría, hombre, pues a mí me gustaría, bueno, pues siempre ser capaz de responder, ¿no? O sea, y de hablar, y de decir, y de aportar, y de no dejarse, sí, en el fondo no dejarles ganar, ¿no? O sea, no dejar que impongan el terror, que es lo que buscan y que ese es su objetivo. ¿Y crees que hay alguna forma en la que estas instituciones puedan protegerse de la violencia o es realmente inevitable? Es decir, no tenemos control sobre eso y más bien tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Yo me imagino que es algo a lo que tienes que estar preparado para
¿no? O sea, sí que es cierto que, por ejemplo, pues desde que, o sea, lo vemos en los aeropuertos, yo ahora que he tenido que pasar por el aeropuerto para venir aquí, y ¿no? El control que hay en, ¿no? los aeropuertos, yo claro, no sé cómo era antes del 11S, pero me parece que debió, ¿no? O sea, ponerse una seguridad mucho más fuerte desde el 11S y a veces como ciudadanos nos puede parecer un poco loco, ¿no? Decir, pero ¿qué te van a hacer mis 150 mililitros en vez de 100 mililitros? ¿No? Pero tú no puedes llevar más de 100 mililitros. A la vez, eso también da seguridad, porque dices, me controlan a mí y están controlando a todos. La universidad, por su propia naturaleza, tiene que ser un ámbito abierto. También tiene que ser un ámbito, yo creo que lo que tiene que hacer la sociedad es formar a sus ciudadanos para que sepan tolerar, para que sepan hablar, que sepan dialogar. Y el ámbito donde uno aprende eso es en la universidad. Claro. Y supongo que si viene la violencia, pues claro que pues hacer, hombre, en la Universidad de Navarra, por ejemplo, donde hemos sufrido violencia, pues hasta el 2012, me parece, que era una cosa muy llamativa, ¿no? En las ventanas sí que había barrotes, que luego se quitaron, para que en caso de que hubiera una bomba, pues, ¿no? Que hicieran como de efecto. O tenías tarjeta para, ¿no? Los aparcamientos están situados lejos de los edificios, para que no puedas poner un coche bomba. Son una serie de cosas que evidentemente puedes hacer. Pero claro, un profesor no puede ir a clase, o sea, ¿no? Y tiene que ir abierto. Y sí, supongo que... Pero supongo también, y creo también, que merece la pena, ¿no? O sea, merece la pena decir, bueno, pues no porque él vaya a ser violento, yo primero voy a vivir con miedo y segundo voy a vivir con violencia, ¿no? O sea, la violencia no se responde con violencia y nuestras herramientas pues son la palabra y también la cordialidad, ¿no? O sea, la tolerancia, creo yo. Claro. Excelente forma de cerrar. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado en este episodio. Muchas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias también a quienes nos acompañan y escuchan desde sus casas del podcast Fe y Libertad. Para profundizar en lo conversado en este y otros episodios del podcast, pueden ingresar a feylibertad.org y seguirnos en redes sociales. Gracias y nos vemos a la próxima.